Ángulos de elevación y ángulos de depresión. Vamos a empezar ahorita con el ángulo de elevación. Tenemos aquí el problema inicial. Para estos problemas vamos a usar calculadora. Acá tenemos que es importante e indispensable usar la calculadora. El problema dice: un guardabosques quiere calcular la altura de un árbol y para ello se coloca a 7 metros de la base del árbol y observa la punta de este con un ángulo de 74 grados. Si la altura del guardabosques es de 1.6 metros, ¿cuál es la altura del árbol? Muy bien, antes que nada vamos a definir qué es un ángulo de elevación. Si un observador se encuentra por debajo de un objeto, el ángulo que se forma entre una línea horizontal imaginaria y la línea de visión hacia el objeto se llama ángulo de elevación. Por ejemplo, del gráfico del problema inicial, el ángulo de elevación es el ángulo CAB. Quiere decir que el ángulo de elevación está por encima de quien lo está viendo. Acá tenemos el guardabosques, está acá. Entonces él está por debajo y el ángulo de elevación está por encima de él, formándose horizontalmente a la altura de él una línea imaginaria. Es decir, esta línea imaginaria, en este caso, la línea imaginaria formada es esta de 7 metros. Es la altura que se forma. Es la distancia que está él del árbol, de acuerdo a la altura de la persona. Entonces, ya tenemos acá un dato. Este triángulo, su base es de 7 metros. El ángulo formado, lo dice en el problema, el ángulo formado es de 74 grados, o sea, el ángulo que se forma entre la línea imaginaria horizontal, que es de donde ve el guardabosques, y la otra línea que se forma, que en este caso va a ser la hipotenusa, y es ahí donde vemos que está el ángulo de 74 grados entre una línea y la otra, es decir, entre la línea horizontal imaginaria y la línea hasta donde llega la altura del árbol. Ahí tenemos 74 grados. Tenemos otro dato. ¿Qué queremos saber? Queremos saber la altura del árbol, tomando en cuenta que también el guardabosques tiene una altura de 1.6 metros él. Entonces, acá vamos a usar, como queremos conocer altura, queremos conocer un lado, vamos a usar las razones trigonométricas usando la calculadora. Veamos, primeramente, ¿quién sería aquí opuesto, adyacente e hipotenusa? Estamos en este ángulo, trabajando con este ángulo. Quiere decir que para acá es el lado opuesto. Y esta es la hipotenusa, porque sabemos que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo. Y nos queda acá, entonces, que este otro lado es el adyacente. Adyacente. Ahora ya tenemos definido cómo se llama cada lado, para saber qué razón vamos a ocupar para encontrar este lado. Es el lado opuesto el que vamos a encontrar, ya que es la altura del árbol que queremos conocer. Y el lado opuesto, pues, hace el papel de la altura. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lado adyacente. Entonces, en las razones trigonométricas
Recordemos cuál de las tres razones trigonométricas tiene adyacente. El seno no es, porque el seno es opuesto sobre hipotenusa, así que el seno lo descartamos. Acá tenemos que ocupamos la tangente. Veamos la solución. Se forma un triángulo rectángulo auxiliar ABC, es decir, ABC, como muestra la figura. Entonces, la tangente de 74 grados de BAC, que es este lado que estamos buscando, entre 7, o sea, como estamos en tangente, de BAC es opuesto. Y 7 es adyacente, porque la tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces nos queda la razón. Tangente de 74 grados va a ser igual a el lado opuesto, que es de BAC, entre 7, que es el adyacente. Por lo que de BAC es igual a 7 tangente de 74. Ya haciendo acá el respectivo despeje, o sea que este 7 pasa a multiplicar a la tangente. Este 7 que está aquí dividiendo pasa a multiplicar a la tangente al otro lado. Y queda simplemente BC es igual a 7 tangente de 74, está como está acá. Entonces, se puede utilizar la calculadora para encontrar a BC, es decir, para encontrar el lado opuesto, que no conocemos. Y entonces decimos, en la calculadora, 7 por tangente de 74 va a ser igual. Eso lo vamos a digitar en la calculadora. 7 por tan de 74 igual. Y vamos a ver en la pantalla esto. 7 por tan de 74 nos va a dar 24.411 y otros números más. Pero eso no sería toda la respuesta. Acordémonos que el guardabosques por él mismo, por sí solo, mide 1.6 metros. Y la altura la estamos buscando a partir de su altura. Entonces tenemos que a este 24.4 debemos sumarle 1.6 y lo vemos acá. Al valor de BC, o sea, del opuesto, de la altura, hay que sumarle la altura del guardabosques, por lo que la altura del árbol es aproximadamente 24.4, que es lo que nos dio acá, más 1.6 metros, que es lo que mide el guardabosques. En total son 26 metros de altura lo que tiene ese árbol. Esa es la respuesta. El cateto opuesto, que es el que ahorita está haciendo de altura, tiene que sumarse con la altura del guardabosques, ya que estamos buscando un ángulo de elevación. Ahora vamos a ver el ángulo de depresión. Veamos qué nos dice en el problema inicial. Un fotógrafo profesional desea tomarle una foto a una granja que observa desde un globo aerostático, que está a una altura aproximada de 475 metros del suelo. Tenemos un dato. Y a una distancia de 850 metros de la granja. Observa la figura. ¿Cuánto mide el ángulo teta si la línea punteada es horizontal? Muy bien, aquí tenemos, esta es la persona que va en el globo aerostático. Entonces la altura que hay entre el globo al suelo es de 475 metros. Ahora, siempre tomamos en cuenta acá las líneas horizontales imaginarias. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar el valor del ángulo teta. Sabemos que las líneas imaginarias acá, cuando trazamos esto, nos forma un cuadrado. Y la hipotenusa es como la diagonal de ese cuadrado. Entonces, al conocer, obviamente, cuánto mide
la altura del globo respecto al suelo, sabemos que también este otro lado mide 475 metros. Entonces lo que queremos saber es cuánto mide el ángulo teta que se forma a partir de la recta horizontal imaginaria. Antes que nada, vamos a definir lo de los ángulos de depresión. Si un observador se encuentra por encima de un objeto, el ángulo que se forma entre una línea horizontal imaginaria y la línea de visión hacia el objeto se le llama ángulo de depresión. Por ejemplo, el ángulo teta que aparece en el dibujo del problema inicial es un ángulo de depresión. O sea que queremos saber cuál es el ángulo que se forma de la visión que tenemos a la altura que estamos. Es decir, a la altura que nos encontramos, cuál es el ángulo que se forma cuando miramos algo que está bajo de nosotros. Ese es el ángulo de depresión. En el ángulo de elevación era algo que estaba por sobre encima. Un objeto que estaba por sobre encima de quien lo veía. Pero el ángulo de depresión es un objeto que está por debajo de quien lo ve. Ahora, vamos a la solución. Lo que queremos encontrar es un ángulo. Obviamente sabemos que cuando queremos encontrar un ángulo conociendo ya dos lados del triángulo, vamos a usar las razones trigonométricas inversas. Queremos conocer este ángulo. Y yo cuento con 475 metros y 850 metros. Dijimos anteriormente que este lado, esa altura que viene a partir de la línea horizontal imaginaria, va a medir exactamente lo que mide esta. Porque todo esto forma un cuadrado y la hipotenusa es una diagonal. Entonces, acá tengo 475 metros. Ahora, ¿qué razón trigonométrica voy a usar para poder encontrar ese ángulo? ¿Con qué cuento? Cuento con estos dos, pero quiero saber, antes que nada, cuál es el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. La hipotenusa sabemos que es esta. O sea que son 850 metros. Ahora, como estamos estudiando para encontrar ese ángulo, quiere decir que 475 es el cateto opuesto. Por tanto, el adyacente va a ser la línea horizontal imaginaria. Entonces, cuento con opuesto y cuento con hipotenusa. Para encontrar ángulos, tengo que usar la razón trigonométrica, en la cual tanto el uno como el otro estén reflejados en el problema. Es decir, si cuento con OH, que es opuesto e hipotenusa, quiere decir que voy a usar seno, ya que el seno es opuesto sobre hipotenusa. Pero como acá son razones inversas, vamos a ocupar el arcoseno. Quiere decir que vamos a hacer arcoseno de 475 entre 850. Vean. Acá está. Se usa la razón seno, o dicho de otra manera, arcoseno. Pero leamos la solución. Se etiquetan con A, B y C los vértices del triángulo formado. Muy bien. A, B y C. ¿Cómo muestra la figura? Entonces, el ángulo
CAB igual a teta, es decir, este que tenemos acá, CAB igual a teta, ya que la línea punteada es paralela a AB, esta línea punteada es paralela a esta. Utilizando razones trigonométricas se tiene que seno de teta es igual a 475 entre 850. Utilizando la calculadora. Muy bien. Vamos y decimos. Como es una razón trigonométrica inversa, es decir, dejar coseno, vamos a digitar shift para que esto se convierta a segunda función. Entonces, una vez presionando shift, nos vamos a ir a donde es sen para que nos marque arcoseno y vamos a poner el paréntesis, luego vamos a escribir 475 entre 850 y vamos a cerrar ese paréntesis y después le vamos a poner igual y nos va a lanzar esto. En la pantalla nos tiene que dar exactamente así. Arcoseno de 475 entre 850 es igual a 33.9744 y más. No nos olvidemos de escribir los paréntesis. Entonces, ¿qué quiere decir? Por lo tanto, teta va a ser igual a 34 grados. Aquí lo aproximamos ya de una vez como número entero, ya que después del punto hay un 9 y el segundo número es un 7, pues lo aproximamos de 33.97 a 34 grados. Quiere decir que el ángulo que se forma de donde está la persona que va en el globo para visualizar la granja es un ángulo de 34 grados. Y esto ha sido todo de ángulos de elevación y de depresión.